Hola, gracias por estar con nosotros en un episodio más y también gracias a Aqualife, el agua de la vida, la cual puede surtir tu casa, tu industria, tu taller, tu oficina en los teléfonos 611-6280, empezando obviamente con 656. Estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez y el teléfono 656-289-2659. Pónganse en contacto con ellos para garantizar un verano con mucha agua, el agua de la vida. Gracias a Aqualife por creer en este nuevo proyecto. Y esta tarde, este martes 3 de junio, tenemos un tema que ya se los había tenido prometido, que vamos a estar hablando de Walt Disney, de sus principios, el creador de lo que viene siendo Disneylandia, sus sueños y que no fue nada fácil llegar a ser un pilar de Estados Unidos, una forma emblemática con sus parques recreativos en 4 países, son 16 parques con entradas siempre vendidas, que siempre tenemos que hacer reservaciones previas para no quedarnos sin lugar. Y pues, ¿qué les puedo decir? Walt Disney nació en Estados Unidos, en Chicago, en 1901. Su papá francés, por de ahí el apellido Disney, y su mamá de descendencia alemana, en una familia conservadora, con no muchos recursos, creció en una granja, se hizo amigo de los animalitos, dibujaba mucho, pero a lo mejor nosotros podemos pensar que dibujaba en un cuaderno o que coloreaba libros para pintar y no, porque eso no existía o si existía, pues no estaba al alcance de todo mundo y mucho menos en una pequeña provincia de Estados Unidos, pero sin embargo, sus lienzos eran las bardas, recuerden que vivían en una granja, eran maderas, tablas, bardas, paredes, donde fue empezando a dar luz a lo que realmente se convirtió. De ahí, con 4 hermanos y uno de ellos, una hermana se llamaba Ruth, otro, no me acuerdo, pero otro se llamaba Roy, que siempre creyó mucho en Walt, siempre. Entonces, como que fue su principal apoyo. Estamos hablando, pues, si Walt Disney nació en 1901, en un ratito los alcanzó la Primera Guerra Mundial. Y, y parece así como, pues, ¿y eso qué tiene que ver con el Mickey Mouse y todo? Pero la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron mucho que ver con Walt Disney, con su expansión, con sus sueños, y créanme que no fue nada fácil. Y pues por eso aquí se los comento. Espero que les esté gustando esta introducción de Walt Disney, de esta magia que nos hace tan felices con tantas películas, que les puedo, no sé, nombrar algunas antes de todavía meternos poquito más a fondo con la vida de Walt, porque, bueno, su primer película que le abrió las puertas al éxito ya después de que sí la sufrió y sí la batalló, pues fue Blancanieves, que estuvo nominada y adquirió varios Óscares, a diferencia de la Blancanieves que acabamos de ver hace poquito, que pues lejos de ser nominado a un Óscar, ni siquiera, es más, creo que ya ni siquiera existe o no alcanzó los niveles que esperaba la compañía Disney, a pesar de que tuvo un presupuesto increíble. Pero tenemos a esa Blancanieves que todavía la podemos ver y que todavía nos hace soñar y ver la esencia de Walt Disney, porque a mí me parece que Walt Disney no solamente creaba dibujos animados, sino que como que les ponía alma, personalidad, espíritu y sobre todo un sentido sumamente patriótico para Estados Unidos.
tenemos Blancanieves, Pinocho, Fantasy, que sigue siendo un parteaguas, una película muy adelantada a su época. Y luego todavía vino Dumbo, Bambi, Cenicienta, la incursión de Disney por primera vez en películas futuristas con 20.000 leguas al viaje submarino, La Cenicienta, Robin Hood, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, El Rey León, Mufasa, que estuvieron presentes el año pasado en el cine. Y pues ahora, en el mes de mayo que se estrenó, Lilo and Stitch, que está rompiendo taquillas y que a mí me encanta ver cómo va la gente vestida de Lilo o de Stitch. Y pues no he visto esa película, pero prometo que este fin de semana no se me escapa y pues aquí se los comentamos. Entonces Walt Disney, después de que ya mostré pues la paleta más fuerte, pero pues les comentaba que sus inicios de pintura, dibujo, fue en esa granja donde sus amigos, los animales, la vaca, el caballo, el perrito, se convirtieron en parte de él y no los veía como mascotas, sino como sus amigos. Empezaba a dibujarlos y había un doctor que tenía un caballo y le pidió a Walt que se lo dibujara y le pagó por ello. Tenía como 7 años Walt Disney. Y entonces de ahí él ya empezó a ver, pues, es que, pues de aquí soy, ¿no? O sea, no me voy a poner a hacer esto en la granja, ni me veo aquí. Por algunas razones, ese maravilloso tiempo en la granja que él lo valoró mucho siempre tuvo un excelente recuerdo de su papá, de su mamá y de sus 4 hermanos de ahí. El papá enfermó y se tuvieron que cambiar a Kansas, y luego el papá adquirió como un periódico y Walt Disney y su hermano tenían que ir a entregar periódicos desde las 4 de la mañana y luego de ahí irse a la escuela y cumplir con todos sus deberes. Imagínense qué responsabilidad ya tenían los dos hermanos de ser empáticos con la economía familiar y sobre todo esa formación, ¿no? Porque levantarte de niño cuando estás en la primaria a las 4 de la mañana, entregar periódicos, luego a la escuela y a veces sin comer, pues creo que no es nada fácil ni siquiera para los adultos, mucho menos para un niño. Pero de ahí él ya mostraba que quería dibujar en una industria de los dibujos animados que no es para nada lo que es ahora, porque lo que es ahora es gracias a él. Y se metió en una escuela de arte ahí en Kansas y el papá no aprobaba mucho que hiciera eso, pero su hermano siempre lo apoyó y pues empezó a dibujar y se graduó y bueno, ya entró a trabajar a un periódico local, hacía caricaturas y le iba bien, ¿me entienden? Le iba bien, pero él lo que estaba haciendo era abrir una brecha en esta industria de la animación. Cuando mencioné que la Primera Guerra Mundial fue una parte muy importante para Walt Disney, no fue por casualidad, sino porque él a los 16 años se alista para servir a su país. Fue una persona muy patriótica y incluso a los 16 años se fue como conductor de ambulancias y lo mandaron a Francia. Pero tuvo que falsificar su edad porque para entrar al ejército tenía que tener 18. O sea, en la Primera Guerra Mundial, o sea, un niño de 16 años, pues nos habla de que a lo mejor era muy tímido y muy fantasioso, pero también con muchas agallas y sobre todo ese verdadero valor por defender tu patria, que fue lo que lo movió para hacer eso, porque su hermano, Ray, que era mayor que él, ya estaba en la guerra y entonces él lo que único que quería era seguir el ejemplo de su hermano y volver a ver a su hermano y tratar de protegerse los unos a los otros. Aquí en esta imagen ya tenemos al señor Disney dibujando
cuando no había computadoras y cuando para producir la imagen de 1 minuto en caricatura se debía ser respaldada aproximadamente por 2000 dibujos pintados a mano, rellenos, tinteros, ni siquiera eran plumas como esta, ni siquiera tenían los plumones que existen ahora, ni los papeles, ni los acetatos. O sea, realmente sí, fue un pionero y muy valiente, no solamente al haberse acercado a la Primera Guerra Mundial y servir a su país, sino al abrir una brecha de lo que hoy nos parece muy común, como las películas que les acabo de mencionar, que ha sido la industria Walt Disney nominada aproximadamente a 47 estatuillas del Oscar, 54 nominaciones, y suena muy bonito. Durante ese tiempo de que él se convirtió en dibujante en el periódico de su pueblo, pues de ahí ya los despidieron por reajustes de personal. O sea, el reajuste de personal no nada más es en nuestra empresa, sino que siempre ha existido. Entonces ahí él conoce a un amigo y que se llama igual que el Walter. Y ya cuando a los dos los despiden, pues ellos empiezan a hacer su propio estudio, su propia oficina, y siguen trabajando y creando, y pues les va bien, y tienen algunos proyectos pequeños, pero a Walt Disney estaba tan obsesionado con la calidad y con toda su imaginación que no alcanzaba el presupuesto a plasmar lo que él quería decir. Entonces, constantemente, por así decirlo, siempre terminaba en la quiebra. Cuando no era por su falta de poner límites ante un presupuesto, era porque a lo mejor estaba trabajando para una compañía que también había caído en la quiebra por obvias razones, pues también dejaba de pagarle a Walt Disney, el cual pues también dejaba de pagar a sus empleados, y eso ocurrió varias veces en varios lugares hasta que se mudó a California, estimulado por su hermano Roy, que acababa de regresar de la Primera Guerra Mundial, pero no regresó igual. Yo creo que de la guerra nadie regresa igual, sino que regresó pues ya con pulmonía, pero al final del día se repuso y los dos hermanos Disney volvieron a hacer equipo, ahora no en una granja, sino ahora en los estudios Walt Disney, donde Roy sí era un poquito más estricto con las finanzas y no dejarse llevar por la fantasía como Walt Disney lo hacía. Y así fueron varias etapas, y sí tenían trabajo, pero la obsesión de Walt Disney porque todo fuera perfecto, porque todo fuera con calidad, pues siempre sobrepasaba presupuestos y no le importaba, y terminaba de nuevo en la quiebra, en la quiebra, en la quiebra. En algún momento tuvo la oportunidad de diseñar a un conejo, pero no recuerdo el nombre de ese conejo, pero sí fue muy popular antes de los 50. En caricatura, él lo creó, pero estaba trabajando para un laboratorio más, a una empresa más, y en algún momento él ya no quiso seguir con esa compañía, lo quisieron contratar, y, y no aceptó los términos, al contrario, defendió su creatividad, defendió su esencia, y no les firmó, y pues toda la inversión de ese personaje que él había creado, eh, lo perdió, lo perdió. Ya para esos momentos él ya se había casado con la esposa que siempre estuvo con él desde un principio hasta que murió Walt Disney en 1966 en California a causa de un cáncer pulmonar, porque desde que Walt Disney fue a la guerra a sus 16 años, de ahí agarró ese vicio por el cigarrillo, pero no un vicio normal, sino ya como que se convirtió en parte de su mañana, tarde, noche juntas, siempre estaba fumando, y pues eso fue lo que causó un cáncer pulmonar que terminó pues por acabar con sus sueños, pero no sin antes ver cristalizado
lo que viene siendo el Parque Disney en California, que a pesar de que no tenían los medios para poder hacer un proyecto de esa naturaleza, me parece que la inversión en ese momento era de 14 millones de dólares, pues estamos hablando de 1950 y tantos. Imagínense lo que sería para nosotros ese dinero, o sea, y jugársela, pero se empapó, viajó a Estados Unidos, por todo Estados Unidos visitando parques de diversiones, también en Europa, y fue jalando, 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 hasta que armó ese maravilloso parque de Disneylandia con un castillo maravilloso, a ver si lo tengo por aquí en mis imágenes. Bueno, creo que ya lo había puesto, pero lo volvemos a poner. Si alguno de ustedes ha estado en algunos parques de Disneylandia, pues hoy sabemos que es una industria que maneja cero defectos con una calidad total en atención al cliente. A mí me encanta Disneylandia, pero la verdad fui la primera y última vez cuando tenía a lo mejor unos 7, 8 años. Y mis recuerdos son muy vagos, pero también de mucha sorpresa y que Dios nos dio una luna y también un sol. Esperanzas nuevas que dan color, ¿no? Por ahí suena el himno de Disneylandia. Y, y así ha sido la travesía de Walt Disney. Pero sí, muchas veces quedó sumamente endeudado con estos macroproyectos, porque a veces si nosotros queremos construir el baño de nuestra casa, pues nos quedamos cortos. Ahora, imagínense un parque de diversiones y no nada más uno, sino 14, otro está Epcot en Florida, que ya Walt Disney no lo alcanzó a ver en vida, nada más fue planeación, y también todas las leyendas acerca del señor Disney, que si se fue congelado, que para que después fuera resucitado cuando existiera la cura contra el cáncer pulmonar, pero la verdad no lo congelaron, la verdad es que sí se murió y que fue incinerado y que su esposa o su viuda y sus dos hijas, tuvo dos hijas, fueron muy herméticas en que nadie estuviera en esos momentos más que las personas más cercanas y más importantes para la familia y para Walt Disney. El parque de Disneylandia se inauguró en 1955 y ya ven que les dije que para hacer esa realidad de ese parque, Walt Disney se tuvo que unir con la compañía de televisión ABC. Entonces fue parte patrocinadora de ABC y aparte, pues créditos y créditos de todos lados que era difícil mantener en equilibrio. Cuando fue la inauguración del parque, la mitad de Estados Unidos vio la inauguración por televisión, obviamente pues, la transmitía la ABC, pues claro. Y fue tanta gente, y aparte se revendieron boletos y luego aparte se brincaban por las bardas, o sea que fue lo más lejos de la perfección como él lo quería, sin embargo él estaba muy feliz de que todas esas personas estuvieran atentos a su parque, a pesar de que en la inauguración las cosas no salieron bien, muchos juegos fallaron, no había bebederos, no hubo suficiente comida, ni hamburguesas, ni hot dogs. Entonces fue un desastre, pero a pesar de que fue un desastre y de todas las críticas, inmediatamente empezaron a llegar 30,000, 30,000, 30,000, 30,000 personas todos los días y ya asegurando por primera vez una solvencia importante, grandísima para la familia Disney, al punto de que pues Walt Disney, la compañía, es productora de sus propias películas, distribuidora, souvenirs, una maravilla que no, la verdad no me alcanzan los ceros para imaginar quién puede o quiénes pueden estar dirigiendo los hilos de esta industria. Me parece que hay algunos sobrinos de Walt Disney que pertenecen al corporativo, pero no creo que sea nada fácil. Imagínense nada más, si controlar nuestra casa a veces se nos puede salir algún elemento de control. Ahora tener 14 parques de diversiones en 4 países del mundo, donde más de 50,000 personas entran cada día, a mí me sigue sorprendiendo Walt Disney. La verdad,
porque a pesar de que murió en 1966, yo creo que sigue más vivo que nunca, cada día, cada regalía, y más con nuevas inclusiones como el canal infantil de Walt Disney, donde salió Britney Spears, Hannah Montana, Cristina Aguilera, Miley Cyrus, o sea, de ahí salieron. También la creación del ratón Miguelito, que dice la leyenda que cuando las veces que quedaba Walt Disney en quiebra y a veces tenía que vivir en su propio estudio, no tenía casa. Y también, como otros grandes, empezó sus experimentos en alguna cochera de algún tío, ¿no? Así que si tienes una cochera en tu casa, es una invitación para que sueñes y vamos por hacer realidad eso que no nos deja dormir. Entonces, cuando estaba solo en el departamento o en el estudio, así comiéndose un pedacito de pan porque no hay que comer, bueno, eso pasó Walt Disney, así que si por ahí nos ha pasado, es señal de que vamos por buen camino. Entonces, se supone que en esos momentos había un ratón en el estudio y como que ya Walt Disney, ay, bueno, en vez de matarlo, como que se hicieron, pues, por así decirlo, amigos o su mascota, el ratoncito, y de ahí salió el ratón Miguelito, ya después de que Walt Disney se negó a firmar o ser exclusivo para ninguna marca, sino solamente trabajar para él, pues entendió que tenía que crear un personaje y el que salió fue el ratón Miguelito. Y al momento de crearlo le quería poner Mortier, pero su esposa le dijo, no, pues Mortier, o sea, hello, mejor Mickey Mouse. Y se quedó Mickey Mouse y luego pues tenemos que ponerle una novia, así que de ahí salió la señora Minnie. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos con esta historia tan interesante? Con, con tantos destellos de humanidad, de todo lo que tuvo que haber pasado Walter para cristalizar sus sueños. Y luchó y no se vendió, mantuvo toda su cordura, todo su honor por él mismo y también por su país, por su familia, por su esposa, por sus hijas, que a pesar de ya estar en niveles de dinero que no podemos imaginar, nunca dejó a su primer amor, porque quedó flechado desde el principio. Así que eso a mí me parece muy, muy admirable, muy lindo y sobre todo en estos tiempos que a veces podemos voltear a ver la deslealtad como algo normal y no. ¿Por qué? Porque estar con la persona que creyó en nosotros desde el primer momento es garantía de que vamos a llegar a alcanzar nuestros sueños y compartir los frutos con quienes nos aman y a quienes amamos. Estuve también viendo, para presentar este programa, vi 3 películas que por si las quieren ver. 2 de ellas están en YouTube, por lo cual son completamente gratis. Claro que nos tenemos que aventar por ahí un comercial, pero pues igual vamos por las palomitas en ese momento. Una es El sueño de Walt Disney, repito, en YouTube, y otra es Walter Before Mickey. Ambas, todo lo que les estoy platicando es un poquito de lo que se tratan, es 2 películas, pero también hay otra que me encanta porque es con Tom Hanks, que me encanta Tom Hanks, o sea, me encanta, o sea, no sé si alguna vez he visto una película de él que yo diga, qué mala película, no, todas son geniales, absolutamente. Desde Filadelfia, que creo que fue mi primer contacto con él, me quedé encantada con su sencillez y casualmente tiene la misma característica de Walt Disney, que Tom Hanks está casado desde hace muchos años con su esposa Rita, siguen juntos a pesar de ser una pareja en Hollywood, lo cual parece difícil mantener un matrimonio, pero de que se puede, se puede. Así que, pues, un abrazo para Tom Hanks y también para Walt Disney por haber elegido a la mujer correcta y seguir con ella hasta el final de sus días. La película de Tom Hanks se llama Saving Mr. Banks y ya Tom Hanks hace el papel de Walt Disney,
pero, pero ya posicionado, ya con Disneylandia en California, todo lo que da, y su obsesión por adquirir los derechos de la película con mayor rating en Walt Disney, que es Mary Poppins, y cuenta la historia de cómo hicieron esa película, de cómo fue el reto de trabajar con la autora que quería exactamente lo que ella decía, porque era la esencia de su estrella, era Mary Poppins era su hija y cada cuadro tenía que tener sentido, el sentido que le diera Mary Poppins o la autora de Mary Poppins. Así que si no han visto Mary Poppins, pues es otra película de tarea que les dejamos, al igual que Fantasy. Y pues este fin de semana, ¿qué les parece si vamos a ver Lilo and Stitch? Que parece, pinta, todos los comentarios son sumamente gratos a comparación de Blancanieves, que se estrenó hace unos meses, que pues creo que las salas se quedaban vacías. Entonces, ¿qué les parece esta historia? ¿Qué les parece si nos inspiramos? ¿Qué les parece si volteamos a ver nuestra cochera o nuestro lugar de estacionamiento o nuestros espacios vacíos para darle lugar, sueño, espacio, diseño, arquitectura a nuestros sueños? Para mí es un encanto estar con ustedes aquí en esta tarde. Espero que vean estas películas, que reflexionen en todo lo que Walt Disney la sufrió, ¿no? O sea, no es el primero que empieza a hacer su industria en una cochera. Tenemos muchos ejemplos, incluso pues también como por ahí hablamos de McDonald's, de que también empezaban ahí a hacer sus diseños industriales en la cancha de tenis de los hermanos McDonald's. Pero a diferencia de McDonald's, Walt Disney no se vendió, no vendió su apellido, lo defendió y vean los resultados. Así que muchos valores en nuestra vida y en nuestra alma para hacer nuestros sueños realidad. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos muy pronto. Y así como les presentamos la historia de Walt Disney, una historia totalmente anglo, también hay historias igualmente de hermosas e inspiradoras como el Chavo del Ocho, que será nuestro próximo invitado, que a mí me encanta porque también la sufrió, la lloró y sobre todo lo logró. Así que también ustedes y nosotros, el equipo de Matrix Box MX, estoy segura que lo lograremos siempre que nos empeñemos y siempre tener nuestros sueños enfrente ante cualquier circunstancia o ante cualquier golpecito que nos pueda dar la vida. Podemos más que eso. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Realmente sí tuve que empaparme bastante para presentarles este tema, sí tiene muchos matices, pero me quedo con la magia de Disney y que Dios nos da un cielo y también un sol. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con Roberto Gómez Bolaño como invitado, que es el Walt Disney mexicano. Muchas gracias, un placer en haber estado con ustedes y que nos hayan recibido en sus dispositivos. Cuídense mucho.